Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, de cualquier parte del mundo, a donde quiera que nos estén ustedes viendo. Bienvenidos a mi espacio. Mi nombre es Carlos Guzmán y en esta ocasión voy a presentarles brevemente, muy rápido, la actualización de mi recopilación de seres no humanos vistos en México. Eh, Así es que voy a iniciar esta presentación. Bueno, quiero hacer una revisión antes, una revisión rápida, mundial, de los no humanos que se han visto, que se empezaron a ver en nuestra época contemporánea. Y seguramente que aquí en esta ilustración ustedes ya habrán identificado a estos dos seres que se vieron en Italia muy pocas semanas después que se inició la era contemporánea de los ovnis con el estrellamiento del ovni de Roswell en 1947. Y esta representación, esta ilustración, corresponde a los dos seres vistos por un pintor italiano allá en el mes de agosto, precisamente de 1947. Bueno, la historia es larga, pero él, debido a que era pintor, tuvo la habilidad para hacer la representatividad de los seres que vio. Aquí quiero yo anotar un punto importante, no voy a referir la historia correspondiente de este caso, pero sí observen ustedes el cinturón que el pintor Johannes, que bueno, fue un seudónimo en aquel entonces, describió de estos seres. Al final de la presentación me voy a volver a referir a estos cinturones. Ya en 1950 empezamos a tener los casos más clásicos, más significativos, que se empiezan a suceder alrededor del mundo. Y uno de ellos, el que ustedes tienen señalado en la ilustración, en la parte de abajo, es el encuentro que un campesino en Brasil, Antonio Villas Boas, tiene con una alienígena allá en el año de 1957. Se inicia la década de los 60 y empieza uno de los más conocidos contactos, más conocidos abducciones, que es el caso de los Hill, Petty y Barney Hill, que regresaban de un viaje en el norte de Estados Unidos, tienen un encuentro con entidades precisamente aquí de los grises, que son los que más frecuentemente van a ser aludidos en las décadas siguientes. Y quiero yo hacer referencia antes de empezar a mencionar los que se han visto en México, que distintos autores han tratado de hacer el estudio de estos seres no humanos. Y dentro de los primeros estudios está el de Yader U. Pereira, que realizó en la década de los 70, por ahí de principios de 1971. Y él, alrededor del mundo, hizo una recopilación de unos 300 casos y los clasificó a la descripción de estos seres no humanos de acuerdo con la morfología, con la descripción física que los testigos daban en cuanto a su tamaño, en cuanto a las características mismas, precisamente si eran de estatura alta o baja, el tipo de cabeza, etcétera. Luego ya en la década de los finalización de los 80, hubo otra investigador, Richard Butler, en Estados Unidos, que ya compactó más a estas descripciones de estos seres no humanos y los compactó de una forma en que, pues desde luego, la primera eran las entidades humanas, después los humanoides, después los animaloides, los robots, los exóticos que no caían en ninguna de las características anteriores, y las aparicionales, que pudiera haber ahí una confusión entre que si
aparentemente pudo haber sido un fantasma o pudo haber sido alguna cuestión celestial. Bueno, y ahora ya refiriéndonos en nuestra época, se ha conceptualizado que básicamente las razas que nos han estado visitando se pueden clasificar de la siguiente manera, la que ustedes están observando, que son desde luego los humanos, los humanoides, los grises, los reptiloides y los insectoides. Que de hecho esta clasificación es la que los congresistas de Estados Unidos se han referido a ella misma. Entonces tenemos que ha habido un gran interés por distintos investigadores de tratar de estudiar estas entidades desde el punto de vista de su morfología, desde el punto de vista de su físico. Quiero yo hacer referencia a dos aspectos importantes que Linda Moulton Howe ha dado a conocer en sus videos. Ella tiene un extraordinario canal de Earth Files. Cualquiera que esté interesado en los videos de esta primera ufóloga en los Estados Unidos, pues puede recurrir ahí al Earth Files, donde hay una extraordinaria cantidad de videos. Bueno, en algunos de esos videos ella hace referencia a ciertas informaciones que le llegaron en forma anónima, pero que son informaciones que pues provienen de militares retirados, provienen de personas que no quieren dar a conocer su nombre, y hace referencia a que básicamente hay una consideración, descripción de los EVEs tipo 1 y los EVEs tipo 2. Y esta clasificación consiste en que los EVEs tipo 1 son, en primera, de la estatura prácticamente igual a la humana. Sí tienen una cabeza grande y como característica es que tienen solamente 4 dedos, o cuando menos los testigos que más repetitivamente ven a este tipo de ser, que son prácticamente del tamaño de los humanos, con 4 dedos. Y a su derecha tienen ustedes los famosos grises, seres que prácticamente son bajos de estatura, alrededor de 80 centímetros, algunos otros testigos dicen que 1 metro, 1,20, son pues de cabeza muy grande, sus ojos almendrados, y como característica también muy significativa es que en estos casos estos seres tienen 3 dedos. Y estos seres son los que más frecuentemente se han referido, por cierto, en los estrellamientos ovnis. Bien, vamos a ver ahora, los no humanos reportados en México. Aquí tenemos el primer caso que fue públicamente conocido y que lo refirió don Salvador Villanueva Medina. La historia es larga, pero como les digo, solamente me voy a concretar a la narración del ser que ellos vieron. Si alguna persona tiene interés en conocer la historia de don Salvador Villanueva Medina, que por cierto yo lo conocí cuando era pues prácticamente niño adolescente, bueno, pueden ver en mi canal la historia de don Salvador Villanueva Medina. Y el ser que, o los dos seres, porque él ve a dos seres en su pantalla del lado izquierdo, los describe de baja estatura, alrededor de 1,20 centímetros de altura, con una especie de un uniforme de una sola pieza, color grisáceo, muy característico, un cinturón. Él refiere que este cinturón tiene foquitos y se prenden y se apagan estos foquitos. También hace una referencia a que usan una especie como de casco. En aquel entonces la experiencia de don Salvador Villanueva aconteció en 1953 y refiere que en su cabeza usaban una especie como de casco, como de fútbol americano. La historia es muy larga, es muy interesante
Y bueno, pues este es el primer caso que tenemos como referencia de lo que ocurrió aquí en México. Ahora nos vamos al año de 1965, donde unas damas en la Ciudad de México, en la colonia Narvarte, ya por ahí de entre las 6 y las 7 de la noche, ellas observan a dos seres muy altos, de 2 metros. Pero antes quiero yo mencionar que en 1965 se tiene registrada aquí en México la oleada más grande de todos los tiempos. Digo la oleada más grande de todos los tiempos porque en todos los días de ese verano, de julio, agosto y septiembre, se tienen notas que los diarios de aquella época hacen alusión, y diarios de todas partes de la República, de Baja California, del centro de la República, de Guadalajara, de Yucatán, etcétera. Fue una oleada gigantesca. Y dentro de esa oleada tenemos esta referencia de que unas damas que caminaban por la colonia Narvarte. La colonia Narvarte es una colonia del centro geográfico de la Ciudad de México. Vieron a esos dos seres muy altos, no vieron las características de la nariz, de la boca, sino que vieron unos ojos muy negros. Se aterrorizaron estas damas y decidieron irse a su casa, sin quedarse a ver más a estos dos seres. Ahora me voy a referir a otro caso que empezó también en esa gran oleada. Fue un amigo mío, desafortunadamente ya no está con nosotros, don Enrique Mercado Orue. Don Enrique Mercado fue de profesión un contador, y él refiere que fue contactado en un restaurante por estos seres de una estatura mucho mayor que a la común aquí en México, de tez blanca, güeros, en fin, como lo han descrito otros testigos, desde el punto de vista de esos seres que provienen de Andrómeda. Y el contacto de don Enrique empieza en el año de 1965, se sucede por varias ocasiones. Aquí tienen la descripción de estos otros tipos de seres. Tienen en su parte derecha a una de las alienígenas con que él tuvo la oportunidad de verlo. Ya por cierto, esta alienígena ya la vio en el OVNI porque lo invitaron a viajar. Y como pueden ustedes ver en el lado izquierdo, don Enrique era de baja estatura y refiere que pues difícilmente él alcanzaba el hombro o al hombro de la estatura de estos seres. En la fotografía inferior, ahí estoy yo con don Enrique ya en sus últimos años de vida. Y ahora me voy a referir también a otro caso que empezó en la década de los 60, y este caso se refiere a la descripción de un ser, la señora Cristina Leguízamo. La descripción de este ser es de una estatura alta, con las características de que en su mano era palmeada. Ahí ustedes tienen la referencia del periódico La Prensa que dio noticia de este ser que Cristina Leguízamo vio. Es un ser de cabello rubio, es un ser con las características andromedianas. Y bueno, la historia de la señora Cristina Leguízamo es también muy larga. Yo tuve oportunidad de conocerla también cuando era pues prácticamente adolescente. Ella vivía en una colonia muy alejada sí, en la Ciudad de México, pero de esas colonias que en las grandes urbes se desarrollan, esas colonias olvidadas. Entonces era una señora humilde. Sin embargo, ella daba, pues hasta se puede decirse que daba clase de lo que estos extraterrestres le comunicaban. Y había muchos profesionistas que acudían a estas presentaciones.
La señora Leguizamo anduvo por varias partes de la República Mexicana. Hay algunas anécdotas que incluso la van a hacer referencia que ella estuvo en Tampico, en la famosa playa Miramar, donde gracias a la intervención de los extraterrestres, los habitantes de ahí de Tampico se sienten protegidos precisamente por ellos, y desde entonces, desde el año de 1966, la ciudad de Tampico no es tocada por ningún huracán. Bueno, aquí voy a hacer un salto a lo que la localidad se refiere de la zona del silencio. Esta localidad de la zona del silencio, los lugareños, los rancheros, porque en realidad pues, es un desierto y solamente ustedes pueden encontrar unas cuantas rancherías en esa zona, han referido una serie de seres que se aparecen de la nada, que ahí en el centro tenemos a los famosos grises, pero también hacen referencia a otros seres como el de su izquierda, que aparecen con una capucha totalmente cubiertos, o al ser de su derecha, también vestido con un uniforme como de una sola pieza, muy bien parecido, de cabellos largos, de cabellos rubios, y estos seres, en el caso de los dos seres grandes, se aparecen, tocan a la puerta de la ranchería, piden agua, les ofrecen de comer, no aceptan solamente un vaso de agua y se les da. De repente, pues los habitantes refieren que se meten a su casa o reciben el vaso y aparentemente se retiran caminando estos seres y desaparecen. Y por allí hay otra historia muy interesante. Del lado derecho hay una niña con una cajita que también se refiere que se apareció ahí en la zona del silencio. Todos estos seres que ustedes están viendo fueron referidos por Santiago García. Él desafortunadamente ya no está con nosotros, pero escribió un libro muy completo que pues ya no se puede adquirir, sobre la enigmática zona del silencio y los seres que se han visto ahí. Y este es un resumen gráfico de esos seres que han sido vistos allí en esa zona. Voy a pasar a un caso muy interesante que ocurrió aquí en la Ciudad de México, y pues es el primer caso que tenemos referido de tipo reptiliano. Este caso ocurrió en Iztapalapa, y Iztapalapa es una zona que se encuentra al este de la Ciudad de México, y lo vieron dos trabajadores de la construcción. Cuando lo vieron, lo que pensaron que pues era un ser que se había disfrazado para una fiesta de disfraces. La descripción del ser es un ser de estatura muy alta, sí corpulento, con esos ojos muy grandes. No le refirieron, no le observaron claramente la nariz, una boca, pero sí ellos dicen que con un mentón pronunciado. Y curiosamente, ustedes pueden observar en la parte inferior los pies de tipo palmeado. Tiene un cinturón también. Voy a hacer referencia al final de esta presentación la importancia del cinturón que muchos de los testigos llegan a observar cuando tienen el contacto, la proximidad con este tipo de seres. Bueno, este ser, al sentirse descubierto por estos dos personas de la construcción, se lleva su mano al cinturón, y prácticamente la referencia que hacen los testigos es como si se esfumara y como si saliera disparado hacia arriba. Voy a hacer referencia al caso del doctor Leopoldo Díaz. Yo lo conocí por allá de 1997. Pocas semanas después él
desafortunadamente parte de este mundo, y él tiene el contacto con el ser que ustedes están viendo a su derecha. Lo describe como un ser de estatura baja, un ser medio gordito, calvo, parecería que tuviera alrededor de unos 55 años de edad. Cuando el ser le pregunta, el ser le dice cuántos años tiene, que tiene 85, pues el doctor se va de espaldas y le pregunta la edad porque le va a tomar la presión para, pues, tener el parámetro de la edad y los resultados que dieran con la medición de su presión arterial. Es una historia también muy larga, es una historia de un contactado mexicano que no se conoce mucho, pero en mi canal por ahí hay un par de videos que hacen referencia a la historia del doctor Leopoldo Díaz y su contacto con este tipo de seres. Una historia que pues es real desde mi punto de vista y muy interesante. Bueno, ahora simplemente me voy a referir a los famosos grises. Este gris fue observado por un guardabosque aquí en las afueras de la Ciudad de México hacia la ciudad de Toluca. Esto, y como pueden ustedes ver, ahí está la referencia perfecta de un gris. Ahora me voy a referir a una historia muy interesante, muy larga, de una joven enfermera. Yo esta historia la conocía por ahí del año de 1992, 1993. Se me acercó una joven en donde me dijo que pues quería platicar conmigo y hacerme referencia a un contacto que ella tenía. La historia es larga, pero bueno, esta es una representación de una de las tantas abducciones que ella tuvo. La llevaron a una nave, como pueden ustedes ver, ahí está en una cápsula, la estudiaron. No se ha llegado a desarrollar la historia de ella. Espero que más adelante haga yo un video de esta historia, de esta enfermera que fue abducida en varias ocasiones por estos famosos grises, aunque también en sus abducciones, ustedes están viendo del lado derecho, pues no exactamente un gris, sino más bien un tipo insectoide. Hace la descripción de las características de una mantis. Ahí en la parte media también es otro de los seres que ella testifica en sus varias abducciones que tiene, y este ser, tal cual como ustedes lo están observando ahí, los ojos almendrados, rasgados hacia atrás, con una pupila vertical y con una capa negra. Ella la describe con una capa negra y un gran cuello alrededor. Y del lado derecho hay una representación gráfica de precisamente de esas abducciones que tiene, pero que son visitantes de dormitorio. Ella dice que cuando tiene el contacto con estos seres, prácticamente atraviesa las paredes de su recámara. Quiero yo continuar con los reptiloides. Esta es la descripción de un ser que nos describe una joven que vive en la ciudad de Guadalajara, una joven muy inteligente, muy amable, una joven que tiene por nombre Zoe, y bueno, también ahí en mi canal la historia es muy interesante, muy larga, y la descripción que hace ella del ser que se aparece en su recámara es el reptiloide de color rojo con una capa azul. Y aquí es algo muy interesante este reptiloide, porque voy a pasar a otra ilustración donde tenemos que regresar nuevamente a mencionar esta descripción de este reptiloide de color rojo. Aquí hay otro reptiloide que también no logran verle exactamente los ojos, la nariz, la boca, y este reptiloide es referido por mi amiga, la pintora Cristina Ansúrez. La historia también es interesante, es larga
y la pueden encontrar ahí en mi canal. Al final voy a colocar las direcciones en este video y en la descripción misma de el video para que las personas que estén interesadas en conocer la historia completa puedan ustedes conocerla. Bueno, aquí vámonos ya prácticamente a este siglo. Bueno, ahí en blanco y negro aparece otra de precisamente las descripciones de la enfermera. Voy a pasar ahora al caso que ustedes están viendo del lado derecho, al caso de una mantis, que los testigos me la refieren alrededor del año 2015. Esta mantis, este ser, aparece de la nada, porque la familia que lo ve entra por una parte posterior de la casa hacia la casa misma, transita por un pasillo y sale por la puerta de enfrente. Y tal cual ustedes están viendo la descripción de la mantis, con ojos muy, muy grandes, una cabeza protuberante hacia atrás, y esta mantis también es vista por una vecina. Entonces aquí es un caso muy interesante porque es vista por dos familias distintas. Y aquí hay otro caso de otro animaloide. Esta historia es referida ahí están ustedes ya identificando la figura del periodista Jaime Maussan, que la dio a conocer por ahí del año 2015, y entrevista a este joven que se llama Guillermo Gea. Es un agrónomo que vive en Baja California Norte, y él ve a varios seres con estas características también. Él dice que pues era como una lagartija, pero lo característico es que su cuerpo, se transparenta el interior del cuerpo, y él logra ver lo que pues para nosotros serían las venas. Él ve a estos seres porque desafortunadamente su camión, queda atascado, se queda semidormido y despierta porque estos seres empiezan a rodear su camioneta atascada. Entonces es un caso muy interesante que don Jaime Maussan nos da la referencia en uno de sus tantos programas también acerca de esta temática. Y bueno, pues no podía faltar Ed Mollman, que surgió allá en Estados Unidos y que se hizo muy conocido por los libros que escribió John Keel, y también ese ser aquí en México se ha observado. En los últimos 5 años hemos tenido reportes de Baja California, de Tamaulipas, inclusive del centro de aquí, de la Ciudad de México. Y las características son, pues, un ser de tipo o de tamaño humano, con alas, no logran ver bien la cara, y desde luego hace sus apariciones básicamente en la noche. Y aquí me voy a referir a un ser que ha sido, yo creo que mundialmente conocido. Es un ser que se grabó en Metepec, que es una pequeña ciudad que se encuentra en las proximidades al Distrito Federal, o bueno, a la Ciudad de México. Quizás Metepec esté alrededor de unos 80 kilómetros en línea recta. Este ser es grabado por la señora Cueva. Es muy conocido en esta década de principios de los años 90. La descripción que ustedes tienen ahí es un dibujo tomado del video de cómo aparentemente salió, porque desafortunadamente el video no tiene un enfoque total, y pues ahí tienen ustedes lo que mi dibujante captó de la toma de ese video, que es pues un insectoide. Curiosamente, en esa misma fecha que se observa este ser de Metepec, ocurre
en Jocotitlán. Es una población que está en línea recta de Metepec, alrededor de unos 35 kilómetros, en línea recta. Y los lugareños de allí, de ese pueblito, refieren que bajó un ovni en su maizal. Este caso lo encontramos referido en una de las crónicas de la Universidad de Toluca, y bueno, pues está referido ahí que bajó un objeto volador no identificado y el maizal quedó aplastado con la forma semicircular de este objeto, exactamente en el día que se ve a este ser famoso de Metepec. Aquí están tal cual como se ve en el video, y la nota pues correspondió en aquel entonces al reporte OVNI, donde hizo una nota bastante extensa de este ser. Y ahora me voy a referir a los seres luminosos que se vieron en la noche y que Fabricio, uno de los jóvenes que es testigo de estos seres luminosos, va a escribir un libro. Ustedes están viendo ahí la portada del libro correspondiente, y es un caso también muy, muy interesante, puesto que son seres luminosos. En la parte derecha, ustedes están viendo un artículo que publicó la revista de Contactos Extraterrestres en aquel entonces, de unos humanoides luminosos que descendieron en una escuela. Pues también estos seres luminosos se observan en una escuela. Y aquí tienen, bueno, la representación gráfica de cómo es que Fabricio y otros dos jóvenes hacen la descripción de estos seres. Ellos tuvieron que permanecer arriba de un árbol toda la noche porque se perdieron. La historia es bastante larga. Se perdieron en una excursión y deciden subirse a un árbol para protegerse de las bestias en esa región. Y ahora me voy a referir al caso de los distintos seres que una contactada de la zona norte de México, ella vive en Torreón, Karina Prado, ha tenido ese contacto a través de su vida. Y es muy interesante la vida de Karina Prado, y es muy interesante los distintos seres con los que ella ha tenido cierto contacto. Aquí les presento a tres seres con los que ella ha tenido contacto. Del lado izquierdo pueden ustedes ver a una persona, por los rasgos, a una mujer de tez de color azul, de pelo negro, y del lado derecho a una dama de pelirroja, pudiéramos decir que es de tez roja, y un ser en la mitad de esta ilustración que a mí me llamó muchísimo la atención, porque su nariz es como la de un elefante, sus orejas también como si fuera un elefante. Pero lo que me llamó a mí la atención es que este ser lo podemos encontrar en algunas grandes religiones del mundo. Y me estoy refiriendo a la religión hindú, a esa religión donde tiene una de sus divinidades descritas como un elefante. Y efectivamente me estoy yo refiriendo a Ganesha. Muy, muy impactante que tengamos la descripción de una divinidad hindú en Ganesha, y por otra parte tengamos la descripción de ese ser, pero ya en nuestro siglo XXI por una contactada mexicana. Bueno, les había yo comentado que iba yo a regresarme a esta primera ilustración, porque esos seres que describe el pintor Johannes los describe con ese cinturón
luminoso. Y este cinturón, en los casos que yo les he presentado, lo vamos a encontrar en el caso de Salvador Villanueva, en el caso de Cristina Leguízamo, donde dice que el ser tenía una especie de banda alrededor que parecería cinturón. En el ser de los dos trabajadores de la construcción de Iztapalapa, donde también claramente ellos dijeron, se llevó la mano a su cinturón y desapareció. Entonces lo que podemos concluir aquí de ese cinturón es que es definitivamente un dispositivo de ayuda, un dispositivo en donde estas entidades van a realizar ciertos movimientos con la mano y van a accionar ese dispositivo tecnológico. Bueno, por último voy a hacer rápidamente la mención de las clasificaciones de los seres no humanos que podemos encontrar en los reptilianos, en los grises, en los Anunnaki también, los lirianos, los de Vega, los de la estrella de Vega, los arturianos. En fin, como pueden ustedes ver, es muy amplia la descripción de los seres no humanos que están visitando la Tierra. Y bueno, los pleiadianos, que son uno de los seres benevolentes que más frecuentemente también tenemos este tipo de historias. Bien, hasta aquí esta actualización de los seres no humanos en México. Ahí tienen ustedes las direcciones de mi canal, pero que también se los voy a facilitar en la descripción de este mismo video, si ustedes en particular tienen el interés por alguna de estas historias que yo les he referido. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención. Mi nombre es Carlos Guzmán y hasta pronto.